Así arranca la semana en Wall Street con estos colores que los ven acá atrás en Finbis, donde tenemos un S&P que se ha movido apenas hacia abajo, un 0.54%, como lo ven acá arriba mío, y tenemos un gráfico que está un poquito saturado al alza en el corto plazo alcista que tuvo el S&P en esta suba, que tal vez esté llegando a una zona donde empiece a corregir un poquito. Sobre todo esto lo digo por unos datos de unos números que vamos a ver recién, de unas acciones que vamos a ver en un rato. Nasdaq apenas empezando a caer, tocando y testeando la media de 20, veremos si rompe más o no. La verdad que no está tan saturado como lo es el S&P, y por el otro lado el Dow Jones está un poco más alto, picando en punta, más verde en los últimos días, y tal vez tenga algún sacudón en rojo prontamente, pero bueno, no es del todo seguro. Bovespa y el índice de Brasil está con un primer rojo fuerte después de toda la suba que tuvo. HCI China sigue bajando un poquito y sigue en baja. Merval en pesos hoy un poquito en rojo. ¿Y por qué les digo esto del S&P y de los números en rojo que encontramos por acá? Bueno, por ejemplo, por acciones como Nvidia, donde están corrigiendo hace unos días, una semana aproximadamente, rompiendo media de 20, donde tenemos acciones también como Petrobras, que están bajando y corrigiendo ya una semanita y que pueden seguir bajando un poco más hasta los soportes, donde tenemos acciones como Netflix, donde está bajando 2,5% y está con un pequeño gap rompiendo la media de 20 el día de hoy, y puede llegar a caer algo más para corregir, porque además los indicadores, como los ven aquí, están en baja y pueden o tienen pinta de querer bajar algo más, lo mismo que el estocástico, con lo cual no terminaría ahora la baja. Después también tenemos acciones como AMD, que está bajando y empezando a corregir un poquito después de una buena suba, entonces puede ser que corrija un 6-7%. También los indicadores y el estocástico están en baja y con, bueno, unas ganas de bajar interesantes. Tenemos acciones como Google, que también está en baja de corto plazo, casi te diría una tendencia latero-bajista, si la medimos con los últimos dos máximos y los últimos dos mínimos. Está para bajar bastante, entre un 4 y un 10%. Veremos hasta dónde va, pero por ahora eso es lo que se ve. Tenemos también unos indicadores en baja y tenemos unos estocásticos acá también en baja y puede llegar a bajar algo más. También tenemos acciones como Meta, otra acción grande. Estoy nombrando acciones grandes y relevantes dentro del mercado en general, donde estamos abajo de la media de 20, cayendo, y puede llegar a corregir un 8, 7 o 9%, depende hasta dónde vaya, con lo cual veremos qué pasa, pero bueno, hay varias acciones de las grandes que están para corregir. Hay algunas acciones de estas que por lo general son la punta de lanza para que después haya otras bajas en los demás papeles, en los demás índices también. Así que acá tenemos indicadores en baja, en Meta, y también el estocástico en baja. Tenemos acciones como Amazon bajando 1,5%, que todavía no cae tanto como las otras que vimos recién, pero es el primer rojo que puede llegar a indicar una baja futura. Indicadores empezando a bajar y el estocástico también. Tenemos un Microsoft, que acá vamos a ver el estocástico, que está en baja, empezando a bajar. Primeras dos velas rojas fuertes, o medianamente fuertes, moderadamente fuertes de corrección, que puede ser que baje poquito, pero por el momento puede llegar a indicar una corrección hasta los mínimos ascendentes. Serían 2 o 3 días más de baja, un 2-3% más. Pero si rompe y puede bajar hasta la resistencia anterior, que ahora sería soporte, puede bajar un 5 o 6%. Veremos hasta dónde va, pero por lo menos por ahora, por hoy, lunes 4 de diciembre, eso es lo que más o menos voy viendo, las acciones más importantes y los índices. Después, acciones que más cayeron: Nokia 9%, más de 4% abajo, casi 5% para Goldfield, y también para Freeport McMoran. A ver, lo voy a acomodar de vuelta a esto. Ahí tenemos. Nokia 9% abajo, HUT 7% abajo, que acá tenemos que HUT hoy hizo un contra split, con lo cual se fue más cara de lo que estaba antes. Estaba cerca de los $2. Bueno, hizo un contra split de 5 por 5. Acción desdoblada, lunes 4 de diciembre.
se fue 5 veces más cara de lo que era, o sea, no cambia nada, simplemente el valor. Por ende, si tenían HUD, hoy ven cambios, pero después se va a estar acomodando y no hay problema. Así como en los split, cuando las acciones caen y por ahí tienen números de 70, 80% abajo, eso es simplemente un corte de acciones que después se les acomodan en el broker y en sus tenencias, que en este caso sucede al revés con los contra split, simplemente es una recompra de acciones, menos acciones en circulación, por ende la capitalización bursátil de la empresa se divide por menos papeles en circulación y valúa un poco más. Pero en general hoy en el día fue un poco mal para HUD, bajando penitas, un 7%. Y digo apenas por el tipo de gráfico que muestra y por la volatilidad que nos tiene acostumbrados. Goldfield, como dijimos, casi 5% abajo. Freeport McMoran 4% abajo, en una tendencia de corto plazo que venía alcista de levantada. Ahora hay que ver si empieza a marcar máximos descendentes de este nivel. Lithium, Américas Argentinas Corporation, que está en caída libre desde que empezó a cotizar, o desde los primeros días, en realidad, después de la primera semana. Hay que ver qué soporte hace, porque ahora está rompiendo este soporte que anteriormente era validado. Vale 3% abajo. Salesforce 3,5% abajo. Coeur 3,5% abajo. Harmony, Vista, Palo Alto, Intel, Mercado Libre y Zoom, todas más de 3% abajo. Y acciones que están arriba, Spotify más de 7% arriba. Pica en punta bastante bien, todavía muy muy alcista. MicroStrategy, otra acción bastante alta, siguiendo al precio de Bitcoin. Upstart, 5% arriba, también siguiendo el precio de Bitcoin, lo mismo que Coinbase y lo mismo que Bitfarms, que despegó. Bitfarms empezó a llamar a inversores, cosa que HUD no, venían atrasadas. La que más picó en punta fue Bitfarms, llamando a inversores y compradores. ¿Quieren subas rápidas? Bueno, acá están comprando y comprando y comprando. De hecho, se debe ver seguramente en el Concord. Sí, mucho verde, mucho minorista comprando y entrando en esta voladura y tal vez formando un FOMO que después veremos si es así. Va a corregir también rápidamente después de que termine de subir y encuentre un techo. ¿Por qué les digo esto con tema de Bitcoin? Porque Bitcoin le fue bastante bien este fin de semana. ¿Dónde está Bitcoin? Acá está. Pasando los 40.000, estamos en 41.700 dólares. Fíjense esos días verdes que metió todo el fin de semana y hoy lunes. Y ahora ya empieza el día nuevo, martes, que veremos cómo cotiza, pero puede ser que marque algún que otro rojo. Bueno, en suba, Bitcoin, claramente. Va a subir hasta septiembre 2025, probablemente. Sí, probablemente sí. Pero en el medio va a haber caídas, va a haber bajas. Tal vez diciembre, enero sean meses ahora de correcciones y de bajas, de un 10%, ya veremos. A lo mejor más, sí, un 20 puede llegar a ver, depende de dónde encuentre los techos, cómo baje, qué soportes tenga. Así que veremos qué pasa con todo esto. Pero por el momento viene muy bien. Ethereum, 2.200 dólares, también bastante arriba, bastante positivo el fin de semana para todo lo que es el mundo cripto en general. Por eso estas acciones, hoy que empezaron a cotizar después de un fin de semana donde no se movieron, están subiendo bastante para lo que son números de acciones y de equity. 3M, 3% arriba, rompiendo media de 200. YOLO, 3,30% arriba, con un corto plazo de mucho, mucho verde, una tendencia de corto plazo claramente alcista. Bueno, y después más de 2% arriba, American Airlines, NIO, Satellogic, Uber y General Motors. En cuanto a acciones argentinas, el Merval en dólares, que antes lo vimos en pesos, ahora acá vemos el Merval en dólares, está a penitas en verde. Que dicho sea de paso, podemos ver ADRs acá en Finbis. Acá tenemos Argentina, acciones en rojo y algunas un poquito en verde, pero en su mayoría están en rojo los ADRs. Tenemos 2,5% abajo Macro, 3% abajo Transportadora de Gas del Sur, 2,5% abajo BBVA, IRSA 3,69 abajo,
Y después hay un poquito de verde en Cresut, en Despegar, en Edenor, en Telecom y en Pampa. Sí, después la mayoría está en rojo, o sea que en su mayoría están en rojo los ADR argentinos. Después tenemos acá Brasil en rojo, que es lo que veíamos antes. Y después, bueno, China también en rojo, que es lo que veíamos antes en los índices. Con lo cual acá hay un error tal vez dado por la fórmula, que no termina de expresar el verdadero rojo de las acciones argentinas hoy, de los ADRs. Y tenemos galponeras como Juan Semino, subiendo 17%, Molinos Río de la Plata, subiendo 15%, esto en pesos, obviamente, números en pesos, Juan Semino 17%, que hace unos días había hecho un split, lo mismo que Agrometal. Tenemos a Habana 8% arriba. Tenemos a Distribuidora de Gas Cuyana 7% arriba en pesos. Y no mucho más relevante. Y después un 4% de galponeras, 4% abajo, Banco Hipotecario. Y después tenemos a un YPF 0.68% abajo, empezando a tal vez finalizar la corrección. Subió mucho post elecciones, ahora corrige un poquito en rojo. Veremos cuánto dura, veremos cuánto tarda en acomodarse a un precio razonable. Posterior al fin de la corrección, YPF va a encontrar un precio bastante acorde con lo que es el valor hoy por hoy. Después de haberse priceado posterior a elecciones, ahora corrige y encuentra un precio bastante equilibrado entre el valor del papel y el precio. Después tenemos a un Pampa subiendo 1% el día de hoy, sin corregir tanto después de la suba post elecciones. Está encontrando ahí una resistencia en los $48 aproximadamente. Está esperando alguna que otra definición, pero bueno, tal vez esté en un precio ya de equilibrio. Por lo menos eso parece, porque no está moviendo mucho, ni para arriba ni para abajo. Como que el mercado está priceando ese valor. Bueno, después tenemos un Loma Negra bastante tranqui, con una tendencia lateral de corto plazo. Encontró post elecciones el techo de 6.80, $6.90 y ahora estamos en 6.58, un poquito por debajo, pero también bastante priceado, bastante bien. El mercado encuentra ese precio como si fuese el valor. Lo mismo Cresut, donde tenemos 1.81 hacia arriba, sin tantas correcciones, en lo que es el muy corto plazo. Velas rojas, pero no muy abajo el precio de lo que estuvo hace un tiempo. Así que, bueno, parece que los $9 le sientan bien a Cresut. Central Puerto 0.64 hacia abajo. Acá todavía debe haber alguna que otra corrección. Está buscando todavía el precio de valor y de referencia Central Puerto, que no está tan lejos. Debe estar seguramente arriba de $7. Pero bueno, puede ser 7.40, 7.50, 7.20, 7.60. Veremos. $8 a lo mejor. Bueno, eso ya se irá marcando con la tranquilidad del mercado, sin el rum de las noticias. Bueno, y después Aluar, 2.29 hacia abajo en pesos, pero con un valor bastante tranquilito y priceado. Si quieren ver papeles en pesos expresados en dólares, vienen acá, copian esta fórmula, que básicamente es el papel que ustedes quieran analizar. Por ejemplo acá, Aluar, ponen Aluar y les sale Alua, en este caso que es el ticker, y les salen abajo los papeles. Cliquean en el que quieren analizar, les va a aparecer BCBA, porque cuando hacen el clic les aparece el simbolito acá al costado, que quiere decir Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 2 puntos, Aluar. Entonces, el ticker, el que quieren ustedes analizar, es el de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Porque hay casos como, por ejemplo, Agrometal o Adecoagro, que tienen el mismo ticker. Entonces, no es lo mismo si ustedes tocan uno que si tocan el otro. O, por ejemplo, si les aparece acá Molinos Agro, que también tiene agro dentro de su nombre, no es lo mismo.
fíjense, si yo borro esto, acá tenemos Agro, tenemos Adecco Agro también, y fíjense cómo cambian las primeras letras. Tenemos NYSE, New York Stock Exchange, Wall Street, y si yo toco Agrometal, cambia a Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Entonces, bueno, tengan cuidado siempre con eso. Entonces, por ejemplo, si quieren ver Agrometal, cliquean acá para que les aparezca esto. No cliqueen en Adecco Agro porque ya les cambia el ticker. Cliquen en Agrometal, ahí les aparece Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dividido, que esto es lo importante que tienen que copiar ustedes. Pueden usar la acción de Apple, o pueden usar la acción de Galicia y el ADR de Galicia, o bueno, cualquier ticket que más les guste, pero por lo general se usan los de más volumen. Apple, usando un volumen de una acción en dólares, o un ADR con mucho volumen, el que más volumen tienen es Galicia, entonces usen alguno de esos dos, que obviamente tienen que hacer. En este caso, el Apple CDR, que es el de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dividido el Apple en dólares, la acción real en dólares, que está dentro del Nasdaq. Todo esto multiplicado por 10, ¿por qué? Porque es el ratio de CDRs. Entonces agarran esto, incluso la barra, el dividido, lo copian y se lo guardan por ahí para ver los papeles que quieran. Y solo lo único que tienen que hacer después ustedes es cambiar el ticker argentino y el papel que quieran ver. Y esto lo pueden hacer cambiando simplemente Apple, ponen Galicia y cambian Apple de acá y ponen Galicia, y es lo mismo porque también la relación ADR acción en pesos, el ratio es el mismo, es 10 también, entonces no cambian mucho. Pero bueno, yo uso últimamente bastante Apple, en su momento usaba Galicia, como les digo, usen el que quieran. Entonces, por ejemplo, Agrometal, que no tenemos el ADR, lo podemos ver como si tuviese el ADR de esta manera, poniendo este ticker. Y si alguno se pregunta por qué está así, tan cambiadas, porque hace poco splitió, como les decía recién, y ahora está un poco más barata. Pero fíjense la tendencia de corto plazo que es alcista. Y si quieren ver otra, como queríamos ver el caso de Alvar recién, borran Agro, ponen ALBA, que es el ticker de Alvar, cliquean Enter y así con cualquier papel de Argentina que quieran ver. Y Alvar tiene una tendencia alcista de largo plazo con un corto plazo bastante lateral y, bueno, estancado, diría yo, porque hace desde los últimos días de octubre y todo noviembre que no rompe estas resistencias de 1,20, 1,19. Así que, bueno, imagino que como en veces anteriores, que estaba también estancado, llega un momento donde rompe y va hacia arriba. Una empresa que es de las más importantes de Argentina, lo mismo que puede ser un Texar, tal vez. Si quieren ver, borran algo, ponen TXAR. Ahí entramos en Ternium. También tendencia alcista de, bueno, corto plazo, mediano plazo. Y acá están viendo como si el papel lo estuviesen viendo en dólares, con lo cual pueden analizar mucho más las tendencias, porque en pesos, como ya saben, tienen que sumarle la suba o baja del CCL, lo que es la evolución del peso a lo largo de la historia. Entonces acá analizan mucho más fácil los papeles en dólares. Ustedes dicen, che, yo no sé si tengo ganancia en dólares porque compré Ternium hace 2 años. Bueno, se vienen para atrás. Acá lo compraste hace 2 años, supongo que en diciembre de 2021. Te venís más atrás. Acá, diciembre de 2021. Lo compraste en pesos y tenés pesos, y en pesos tenés mucha ganancia, pero si lo compraste acá en diciembre 2021, ahora el precio está por acá, en dólares ganaste casi un 80%. Entonces esta es una buena forma de ver cuánto ganaste en dólares, porque a lo mejor en pesos tenés un 800% debido a la devaluación del peso. Pero en realidad en dólares ganaste un 80%. Y esa es una buena forma para que muchos de ustedes vean si en dólares el papel está bueno o no y si sube o baja en dólares. Bueno, y con esto... me retiro, pero paso a ver los bonos, donde tenemos bonos tasa fija Badlar bajando un poquito, bonos SER que corren con inflación subiendo un poquito, bonos en dólares AL29, AL30, GD29, GD30, mixtos, con algunos más subiendo, el GD29 y el GD46 subiendo 3%, de los más
en suba. Y tenemos a los bonos dólar ringgit, que vienen siendo los más famosos últimamente, que se acomodaron, porque antes el T2B4 estaba más arriba que el TB24 y ahora se acomodaron, por eso baja 6% el T2B4 y sube a penitas el TB24, que ya están priceando como si el dólar oficial estuviese en 585 pesos, porque están cotizando en 58.500 o 58.900. Con lo cual, bueno, ya están imaginando una devaluación por lo menos de 600 pesos del dólar oficial para el 11 de diciembre. Pero puede ir a 700, con lo cual todavía hay un margen de ganancia. Pero bueno, fíjense que hace, ¿cuánto? ¿2 semanas? ¿3 semanas? Estábamos analizando el TB24 en 470, 400 y algo era. Así que ya aumentó bastante en estos días, que es bueno lo que decíamos justamente de esa estrategia para cubrirse con un instrumento, en este caso un bono, dólar linked corriendo contra el dólar oficial. Señoras y señores, gracias a todos los que vieron este video. Abrazo grande y nos vemos mañana.